Hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Feliz sábado para todos, para todas. Yo considero, hermanos, que el Señor nos ha bendecido. Solo al traernos aquí ya estamos bendecidos, ¿verdad? ¿Quién se siente bendecido? Pastor, hay un joven que ha pasado por una situación difícil acá en Kentucky. Yo estoy teniendo una
Nueva Versión Internacional y otras versiones modernas, este versículo cobra aún mayor vida para nosotros. Vamos a pedirle a mi esposa Carolina que nos lea, por favor. Brian, si puede traer el micrófono, por favor, amigo, los dos versículos primeros del capítulo 4 de 1 Corintios. Ven ustedes y me dicen qué cambia o qué concepto se amplía en cuanto a lo que acabamos de leer a continuación. Ustedes deben considerarnos simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Duro, ¿verdad? Es como que te está sacudiendo más el texto bíblico, y a mí también. ¿Qué es, según la versión Dios habla hoy, el requisito fundamental para que usted sea un administrador de Cristo? Que usted sea digno de confianza. Eso es potente. En otras palabras, entonces me voy al otro lado. Entonces, hay administradores o colaboradores de Cristo, como dice el texto, que no son dignos de confianza. Esa es una pregunta. Porque si la Biblia está diciendo, por un lado, esto requiere el Señor, que los administradores, que los líderes sean dignos de confianza. Parece que lo que está diciendo de manera indirecta el apóstol Pablo es que pudiera darse el caso de que tengamos administradores o colaboradores de Cristo que no son dignos de confianza. Hermano Vladimir, léenos por favor la Nueva Versión Internacional. ¿Qué dicen esos dos versículos? Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Se les exige, o sea, no es un favor, es un mandato, es una exigencia de parte. Usted quiere ser un administrador de Cristo, usted quiere ser un colaborador de Cristo, usted tiene una exigencia, y la exigencia es: usted tiene que ser digno de confianza. Ahora, ¿cómo es una persona digna de confianza? Vamos a leerlo y vamos a verlo a la luz de la Biblia. ¿Qué es lo que significa el ser digno de confianza? Porque viene a mi mente un personaje bíblico preponderante para la época, el primer rey de Israel, un tipo esbelto, un tipo alto, un tipo fornido, que llamó la atención del pueblo, también de Dios. Fue coronado y ungido rey, el primero de Israel. ¿Quién fue? Saúl. Saúl, hermanos, pregunto, ¿era siervo de Dios, sí o no? ¿Era un siervo de Dios, sí o no? ¿De la obra de Dios? ¿Sí o no? Claro, le estaba sirviendo al pueblo. Le estaba sirviendo al pueblo de Dios. Y se suponía que le estaba sirviendo a Dios. Cuando llegó la prueba y Dios lo envió a destruir un pueblo, ¿recuerdan el pueblo? Amalek, el pueblo de los amalecitas. El plan de Dios era raer a ese pueblo, raerlo por el bien de todos, por el bien de la palabra, de su palabra, por el bien de la obra de salvación de aquel entorno. Él tenía un encargo que hacer. Él era un siervo y Dios esperaba que ese siervo cumpliera con el objetivo. Sin embargo, la historia confirma, hermanos queridos, que efectivamente Saúl fue al lugar. Es decir, él obedeció. Saúl llegó al pueblo de Amalek. Él entró. Él hizo, pero él hizo de una manera no exacta a la que Dios le había llamado a hacer.
Total, él añadió 2 cosas más. En otras palabras, Saúl fue al lugar e hizo el trabajo, pero en el proceso le hizo cambios a las instrucciones que Dios le había dado y añadió un par de cosas. ¿Saben, hermanos? Saúl obedeció a Dios, y pudiéramos decir que Saúl obedeció a Dios a su manera. Y ese es el gran problema de los que simplemente son siervos de Dios. La diferencia entre los que se hacen llamar siervos de Dios y los que son siervos de Dios fieles es que los que simplemente son siervos de Dios simple hacen y obedecen a Dios a su manera. Y al obedecer a su manera, hermanos, simplemente están desobedeciendo. Y cuando un siervo de Dios se atreve a contradecir a Dios, se atreve, hermano, a ponerle algo más en donde Dios no te lo ha pedido, o quitarle en donde Dios ya lo ha dicho, se mete en tremendo problema. Y vienen a mi mente muchos ejemplos bíblicos. El ejemplo de Saúl, por ejemplo. Este fue el inicio de la desgracia de Saúl. Cuando Saúl llegó al punto de hacer las cosas a su manera, empezó su desgracia. Allí, con Amalek, con los amalecitas, por no haber hecho Saúl todo lo que Dios le pidió, sino que lo hizo a su manera, lo acomodó a su manera, ahí empezó la desgracia. Algunas personas dicen, no, la desgracia de Saúl empezó cuando empezó a consultar a la pitonisa. No, ya ahí estaba en el suelo. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? Finalmente, Saúl, hermanos, Saúl fue rechazado. Por no llamarle la atención a sus hijos, ya se hizo un hombre no apto para ser un líder de Dios. Tremendo.
Y los hijos ni hablar. Los hijos eran unos pervertidos y estaban allí. Tuvieron la oportunidad de ministrar al pueblo, de ministrar los santos oráculos de Dios, pero perdieron la confianza en Dios. Y otra vez te lanzo la pregunta, y otra vez me la lanzo a mí mismo, porque esto es un asunto tan serio que te puede costar o me puede costar la salvación. La pregunta para mí es: Señor, ¿estoy yo siendo digno de tu confianza, Padre? Ahora ahí va el balón para ti. ¿Quieres hacerte la pregunta? ¿Soy yo digno de confianza del Señor? El balón lo tienes tú ahora. Hazte la pregunta. Alguno me podrá decir: claro que sí, pastor. Si yo nací en la iglesia, yo tengo 60 años, yo tengo 50, yo tengo 40, yo nací en la capítulo 3, verso 5, Hebreos 3, 5, y alguien más va a leer, por favor, Éxodo 40, 16. ¿Alguien tiene estos dos versículos? Uno de ellos, ¿quién lo tiene? Hebreos capítulo 3, aquí la narro del tiene el primero, y Éxodo 40, 16. ¿Quién tiene ese otro texto? Hermano, ok, vamos a leer entonces. Presten atención, hermanos. Y Moisés Moisés fue fiel a Dios. Pero ahora que leamos Éxodo 40, 16, entenderemos lo que se dice en la Biblia de Moisés, por lo cual es considerado un hombre fiel. ¿Qué dice Éxodo 40, 16?
¿cómo crees que sería tu vida si tú haces todo conforme a lo que Dios te mande? ¿Cómo será tu vida? Mira, yo veo mi vida y veo situaciones adversas y yo digo, Dios no tiene la culpa. Fui yo quien decidió tal cosa. Fui yo quien hizo tal cosa. Fui yo quien hizo lo que Dios no me mandó a hacer y me metí en problemas. Moisés, hermanos, entendió hacer la voluntad de Dios era su delicia. Y era su delicia al punto, hermanos, que disfrutó serle fiel a Dios. ¿Saben? Cuando me viene a la mente cuando él estaba en el monte allá, antes de morir, Dios le dice, pareciera cruel por parte de Dios, ¿no? Él anhelaba entrar a la tierra prometida y Dios lo manda a mirar. Mira todo eso, Moisésito, mira todo. Nuestra vida, el ser infieles a Dios. Por supuesto que iba a impactar mucho. Cuando nosotros nos metemos en este tema de la fidelidad, y como contraparte también nos metemos al ver el tema de la fidelidad, también va a saltar a la vista la contraparte, la infidelidad. Cuando nosotros nos metemos con este tema sustancial, con este tema base, con este tema clave, con este tema que algunos miembros de iglesia pareciera no importarles. Cuando nosotros nos metemos con este tema entendemos muchas cosas. Una de ellas, esto es un asunto de vida o muerte. Eres fiel, vivirás. Eres infiel. Internacional, lo puede leer de ahí. El que tenga Reina Valera también lo puede leer de ahí. Vamos a leer Reina Valera. ¿Quién tiene este texto? Segundo de Crónicas 16, 9. 16. ¿Ah? La nueva versión internacional. Vamos a leer esa. Segundo de Crónicas, capítulo 16, verso 9. El Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles.
Está listo Pero- para ayudar a quienes son fieles. Pero de ahora en adelante tendrás guerra, pues actuaste como un necio. Vamos al... ¿alguien más tiene otra versión? Hermano Julio. ¿Cuál versión es esa, hermano? La Reina Valera antigua. La antigua. Dice: Escuchen, este texto nos regala una imagen muy impactante, muy importante además para considerar este texto que acabamos de leer. Lo primero que dice, hermano, yo les invito a que utilicen el poder de la imaginación. Yo hacía algo. Cuando leo la Biblia trato de imaginarme lo que estoy leyendo para que me quede más aquí en mi mente. Imagínense el asunto. Dice acá que el Señor está haciendo un paneo, una mirada panorámica, un rastreo. ¿Cómo dice esa versión? Recorriendo con su mirada, barriendo el lecho de nuestra alma. Y esta versión dice: contemplando toda la tierra, y está buscando, dice esta versión, corroborar, ¿qué cosa? Los que tienen corazón perfecto. ¿Y esta, qué dice esta versión? Pero antes de eso, está buscando, recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a los que son fieles. Corazón perfecto, fieles. Ahora, lo primero que yo, hermanos, observo en este versículo definitivamente es que el Señor está buscando. ¿Y qué es lo que está buscando el Señor, hermanos? Personas perfectas. Está buscando el Señor personas fieles. Ahora bien, presten atención. Al parecer, el texto bíblico lo que está dejando claro es que, y ese va a ser el segundo punto, son 3 puntos que tienen que ver con esto. Este es el primero: Dios está buscando personas fieles. Dios está barriendo el lecho del alma, el mundo, la faz de la tierra, buscando a los de corazón perfecto, que no son otros que los que son fieles. Corazón perfecto, fieles. Los fieles son los de corazón perfecto. Ahora esto llama la atención. Dios está queriendo tener un encuentro especial con los que se atreven a serle fieles. Hermanos, estamos viviendo en un mundo cada vez más complejo. En un mundo, hermanos, en donde la diferencia entre los que son fieles a Dios y los que no lo son, esa línea se va a partir cada vez más. Hoy quizá no saltan a la vista tanto, pero a medida que nos acerquemos al gran día de Dios, a medida que nos acerquemos al gran día de la ira de Dios, hermano, será más visible quiénes sí y quiénes no. Quiénes sí y quiénes no. Es más, está profetizado, y esto me eriza la piel, está profetizado que muchos de los que hoy son parte de nuestras iglesias, pronto cuando llegue las grandes pruebas, por no haber sido fiel en lo poco, tampoco en lo mucho, por supuesto, lo serán, y se irán de la iglesia para nunca más volver. Lo que estoy diciendo no lo estoy inventando. Búsquenlo, léanlo. La Biblia está llena de esto, y el espíritu de profecía también. Muchos de los que hoy profesan ser no son, y muchos que hoy están allá vendrán y completarán la obra. Entonces, Dios está buscando. Ese es el primer elemento.
Dios está buscando personas fieles. Ahora, surge la pregunta, ¿para qué las está buscando? El mismo texto lo responde. ¿Qué dice el texto? ¿Recuerdan el texto? Dios está buscando personas de corazón perfecto, fieles. ¿Para qué cosa, hermanos? Para, ¿cómo dice el texto? Para ayudarlos. ¿Y qué dice acá, hermano Julio? Para fortalecerlos, para corroborar. ¿Para qué anda buscando Dios a los fieles? Dice mi versión, para fortalecerlos. ¿Para qué anda buscando Dios a los fieles? Para fortalecerlos. Imagínense a Dios desde el cielo, hermanos, mirando los continentes, mirando Norteamérica, mirando a la Florida, desde el sur al norte o desde el norte al sur, mirando el centro de la Florida, mirando esta zona de Polk, ¿no? Así que se llama el condado, mirando nuestras iglesias vecinas y mirando esta iglesia. Hay fieles aquí en esta iglesia y el Señor sigue mirando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Hay fieles aquí en esta iglesia, hay fieles aquí en este lugar, y se va más adentro. Hay fieles aquí en esta familia, hay fieles aquí en esta otra familia, hay fieles aquí en esta otra familia de este lado, y se va más a lo interno. Hay algo de fidelidad en esta alma individual, hay algo de fidelidad en esta alma que profesa ser mi discípulo. ¿Para qué nos busca el Señor? ¿Para qué busca fieles? Para fortalecernos. Y saben, nosotros tenemos una idea errónea acerca de esto. Y les voy a decir cuál. La idea errónea, hermanos, con relación a esto, es que muchos piensan que para ser fortalecidos, esperamos que Dios llegue primero y nos dé su espíritu, y ahí sí vamos a ser fortalecidos. Pero lo que está diciendo el texto es que tú tienes que ser fiel, y ahí vendrá el sostén, y ahí vendrá la fuerza, y ahí vendrá el confort, y ahí vendrá el Espíritu Santo para sentarte, para darte fuerza, para darte la parte que tú estás necesitando y sin la cual no podrás llegar a la meta. Tiene que haber, por supuesto, en nosotros. Y esto es clave, hermano. Como se trata de personas que sirven a Dios con fidelidad, Dios los identifica sin importar dónde estén y les da fuerzas para mantenerse fieles. Esto quiere decir, hermanos, que si estamos disponibles para Dios, entonces Dios nos va a usar con su poder y nos ayudará en cualquier circunstancia. Si tú y yo nos colocamos, hermanos, en la plataforma de la fidelidad a Dios, entonces Dios nos va a bendecir. Permítame explicar esto. Mi papá fue un hombre recio, no adventista, no cristiano. De hecho, papá no creía. Cayó enfermo, fumaba mucho, le dio un cáncer en el mediastino y sabíamos que el cáncer era mortal. La doctora me lo dijo. Yo hablaba mucho con él, cada vez que, desde niño, pero siempre cuando tenía la oportunidad venía y agarraba y buscaba oportunidades para venirlo a ver. Y siempre me sentaba con él. De todos los hijos, mi esposa sabe, el que más se sentaba con él, hablar con él, decirle papá. Y hablaba de Dios, le hablaba, papá, hay que buscar a Jesús. Y papá me decía, cuando me decía esto, créanme, me frustraba el pensamiento, el alma. Me decía, bueno, está bien. Ya empezó como que a ceder un poco, pero el ceder era simplemente esta frase: bueno, que Dios me cure entonces, pues, que Dios me cure, entonces yo creo en él.
Yo sabía que ese no era el pensamiento correcto. Yo sabía que ese no era el pensamiento correcto. Hay personas, hermanos, que esperan que Dios se les manifieste portentosamente para poder ellos hacer. Hay personas que hoy simplemente no le son fieles a Dios porque no quieren, porque no se han decidido a hacerlo. Hay personas que le están dando a Dios migajas, y recuerda, Dios no necesita tus migajas. Hay personas que le están dando a tiempo migajitas de tiempo. Hay personas que le están diciendo a Dios, bueno, el sábado, por ejemplo, el sábado. Hay cientos de miles, millones de personas que se van supuestamente a encontrar con Dios mañana domingo. La Biblia dice que es el sábado. Adorando a Dios a su manera. Hay personas que le están siendo infieles a Dios hasta con su propio cuerpo. Dios nos dio un templo para cuidarlo. Este es el templo del Espíritu Santo y lo estamos contaminando con bebidas, con comidas. Y a eso tendremos que dar cuenta al Señor de eso. Hay personas, y yo esto no lo digo mucho, miembros de iglesia, por eso lo digo, miembros de iglesia que le están siendo infieles a Dios en cuanto a diezmos y ofrendas. Y alguno dirá, bueno, pastor, usted tiene que predicar de eso porque de eso vive. Mire, hermano, le puedo asegurar, usted no diezme, y yo seguiré con mi ministerio. Pero su vida entra en problema con el Señor, porque no es fiel. Y ninguna persona que no sea fiel, o mejor dicho, toda persona que sea infiel, no es digno, dice el versículo que leímos en 1 Corintios 4, no es digno ¿de qué? De confianza. No es digno de confianza. Por eso es tan importante, hermanos, que cada uno de los que estamos sirviendo al Señor lo hagamos con fidelidad. Si usted no sirve a Dios con fidelidad, usted va a poder seguir su camino cristiano, inclusive hasta que Cristo venga o hasta que se muera. Y usted va a decir, bueno, yo soy un siervo de Dios, pero Dios que lo ha escrutado, Dios que lo ha examinado como lo leímos, Dios que lo ha visto todo, que ha barrido tu vida, que ha escaneado tu vida. Yo tenía un jefe que cuando uno se le presentaba, el hombre te miraba desde la coronilla hasta los pies y de los pies hasta la coronilla, te escaneaba. Sí. Y uno se sentía medio incómodo porque te están escaneando en tu presencia. ¿Sabes que Dios nos escanea? Tú puedes engañarme a mí, yo puedo engañarte a ti, pero a Dios no. A Dios no. Y saben, hermanos, yo me atrevería a decir, por eso digo, no me voy a quedar en este punto porque alguno dirá, si te quedas en este punto me voy a sentir apaleado y me voy a ir de aquí apaleado, y no es el plan. Pero la Biblia tiene que abrirse y la Biblia tiene que predicarse en su esplendorosa claridad. Es mi deber. Cada quien hace lo que quiere y debe, pero es mi deber abrir la Biblia y predicar la verdad de Dios. Para mí, hermanos, no tiene sentido estar en la iglesia sin proponernos de corazón que haremos las cosas como Dios dice que las hagamos. No tiene sentido. Porque si tú dices, yo voy a quedar en la iglesia, pero las cosas las hago a mi manera, no está siendo aprobado por Dios. Y eso es delicado. Porque nuestra vida cristiana debe ser aprobada por el cielo. El cielo nos escaneó, el cielo nos escrutó, el cielo nos examinó, y ahora entonces desde el cielo se dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Lo mismo que el Espíritu Santo, lo mismo que el Padre dijo de Jesús cuando fue a ser bautizado, debe ser proclamado desde el cielo por cada uno de nosotros, porque la Biblia dice que Dios nos ha constituido, ¿qué cosa? Hijos. Nosotros también somos hijos de Dios. Así que lo mismo que se dijo de Jesús debe decirse de nosotros. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso es si eres fiel.
a Dios en todo. Fiel a Dios en todo. Fiel a Dios en el tiempo, con el sábado, con el tiempo que le dedicas a Él. Tienes tu culto familiar en la mañana, en la tarde. Vienes a la iglesia. Fiel a Dios en tus tesoros. ¿Dónde estás haciendo tesoros tú? ¿Dónde está tu corazón? Allí estarás haciendo tu tesoro. Y muchos lamentablemente tienen su tesoro en este mundo que pronto va a colapsar. Y yo le animo a esta iglesia a empezar a hacer tesoros en el cielo. Porque el cielo no va a pasar. El cielo es eterno. Pero la tierra tal cual la conocemos pronto, porque la Biblia dice, porque se están cumpliendo las profecías, porque lo estamos viendo por doquier. Lo que la Biblia está diciendo es que pronto este mundo tal cual lo conocemos va a terminar. Y entonces Jesús vendrá a poner orden. ¿Y qué vas a hacer con los tesoros que hiciste y que le negaste a la obra de Dios para que fuera consumada? Hay una cita de la hermana White, yo se las puedo dar, la tengo por aquí, pero por razón de tiempo, no me gusta dar citas sin citarlas. Pero ella dice así: los que son convocados a participar del reino de Dios en la tierra son llamados a participar con dinero y compromiso. Tengo la cita, el que la quiera se la doy al salir. Yo doy gloria a Dios, hermanos, porque nuestra iglesia adventista es una organización, cosa que a algunos les crea roncha. Pero en esta iglesia es una organización mundial, una organización que derivó del pensamiento de Dios dado al hombre. Una iglesia, hermanos, en donde los pastores no se hacen ricos, por ejemplo. Una iglesia en donde hay un sistema de benevolencia, un sistema de administración, que no lo hay en todas las iglesias o las denominaciones cristianas. Alabado a Dios que esta sí lo tiene. Dios, hermanos, personalmente está buscando personas con estas características para a través de ellos mostrar su poder. Yo te pregunto, ¿tú quieres que Dios muestre su poder a través de ti, hermano? Voy a ir resumiendo. Lo primero, entonces, Dios está buscando personas fieles, barriendo el lecho marino, barriendo la corteza terrestre. Lo segundo, hermanos, me causa terror. Y eso está, yo quisiera que alguien lo lea en Proverbios 26. Lo segundo es eso. Lo primero es que Dios está buscando fieles, personas de buen corazón, personas perfectas de corazón. Ahora, Proverbios capítulo 20, versículo 6, en esa búsqueda de Dios. Vean ustedes los resultados de la búsqueda de personas fieles en la iglesia. Por supuesto, hermanos, Dios está buscando personas fieles en el entorno en donde se cree en Él. En donde no se cree en Él, por supuesto, no hay fidelidad, porque no se cree. Para tener fidelidad hay que creer, hay que amar. ¿Qué dice Proverbios 26, hermanos? Con relación a esa búsqueda de Dios. Y este es el segundo punto. ¿Qué dice, hermano? Son muchos los que proclaman su lealtad, pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? Otra vez. Son muchos los que proclaman su lealtad. ¿Pero qué? Pero ¿quién puede hallar a alguien digno de confianza? ¿Quién puede hallar? Parece que la búsqueda está difícil de encontrar. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo este versículo? Lo que está diciendo, hermanos, Proverbios 26, y esto es contundente, y lo digo en el nombre del Señor, porque a lo mejor yo también soy uno de ellos. Y si soy uno de ellos, es cosa mía con el Señor y tengo que pedir perdón. Y si es así, que el Espíritu me toca el corazón. Pero así como pido para mí, pido para ustedes. ¿Alguien está dispuesto a aceptar el toque del Espíritu Santo con esto que voy a decir a continuación?
Cuando dice la Biblia, Proverbios 26, que Dios está buscando gente confiable y no aparecen, pero que son muchos los que proclaman ser, sin ser, ¿qué nombre le damos a eso? ¿Cuál es el nombre para eso? Cuando yo digo delante de ti, te amo, hermano Julio, pero detrás de ti, yo odio, hermano Julio. ¿Cómo se llama eso? Okay. O sea que lo que está diciendo el texto bíblico es que en nuestros entornos parece que la hipocresía, hermanos, se ha apoderado de nuestros espacios. La hipocresía y la falsedad se han metido entre aquellos que profesan servir a Dios. Allá afuera no profesan seguir a Dios. Por lo tanto, esto es un mensaje, Proverbios, este mensaje está hablando de los de aquí, de los que estamos aquí. Parece que entre los que estamos aquí escasean. Es que compagina con lo primero, ¿se acuerdan? Que Dios anda buscando cuando pululan. ¿Saben la palabra pululan? Abundan. Cuando abundan los fieles, Dios no tiene que meter el microscopio, porque están a la vista, ¿no es cierto? Pero parece ser que no es tan fácil así. Parece ser que la falsedad y la hipocresía se han apoderado de nuestros espacios. Y aquí podrá salir alguien y decir: el pastor, nos está faltando el respeto. Bueno, mándele un mensaje. Si usted piensa así, mándele un mensaje a Salomón, que fue el que escribió este asunto. Yo no lo escribí. Decimos una cosa y hacemos otra. Decimos creer en Dios, pero en realidad creemos en nosotros mismos. Ejemplo, e insisto con los ejemplos prácticos para que se pueda entender este asunto. Usted tiene un buen trabajo y el hombre, el jefe le dice: amigo, amiga, este sábado tiene que quedarse. Y usted le dice: pero es que yo el sábado no puedo, porque yo soy cristiano, adventista, y la Biblia dice. Y entonces usted le dice, el jefe: bueno, ¿viene o se queda sin trabajo? Esta es una prueba dura, hermanos, dura. Pero dice Manawai, dice el Espíritu de Profecía, dice la Biblia, que el sábado es señal entre nosotros y Dios. Dice la Biblia que eso será la piedra de toque, de fe, para el cristiano en el tiempo final. Para nosotros, hermanos, en este tiempo final, antes de que Cristo venga, no va a existir el árbol de la ciencia del bien y del mal. El equivalente del árbol de la ciencia del bien y del mal para nosotros, ¿cuál es? El sábado. Entonces alguien podrá decir: de apellido Sánchez, ingeniero petrolero, trabajaba en una empresa petrolera en Venezuela. El tipo ganaba bien, le llegó la prueba del sábado y el tipo dijo: no señor, no, lo despidieron. Fue en mi tiempo de estudiante en la universidad, fue a dar clases allá. Imagínate, un ingeniero petrolero dando clases a nosotros no, a los de administración. Algo les daba, quizás matemáticas, no sé. Pero la iglesia, la Universidad Adventista, lo recibió, ganando 8 veces menos lo que ganaba. Pero él dijo: soy fiel a Dios. Y una vez hablando con nosotros nos decía, yo era muchachito, estudiante, yo decía: sean fieles a Dios, prueben a Dios. La Biblia
y estaba ganando 8 veces menos. ¿Saben cuánto tiempo estuvo ese señor allí con nosotros? Menos de un año, si no estoy mal, entre 8 y 10 meses. Al término de los 8 o 10 meses, lo volvió a llamar a la compañía que lo había despedido por el sábado. Y le dijo: mire, Sánchez, venga que tenemos el trabajo para usted. Señores, ya ustedes saben, yo no trabajo los sábados. No, usted va a ir promovido a un cargo superior y usted va a ganar 50% más de lo que ganaba cuando lo despedimos. Pero ¿y el sábado? No, usted no va a trabajar el sábado, usted va a trabajar de lunes a viernes. Y si lo necesitamos fin de semana, usted venga el domingo. Pues el domingo, lo que usted quiera. Lo perdimos de profesor. Esa es una prueba. Otra prueba: yo tengo necesidades en mi casa, como todos las tenemos, y le llegó su sueldo, y usted empieza a repartir el sueldo. Bueno, abre el presupuesto, si es que tiene. Ok, recibí poquito, recibí lo que recibí, pero allá están esos 3 cabezones con hambre. Y entonces usted empieza a dividir. Bueno, recibí 10. 2 van para pagar el carro, 2 van para esto, 2 van para esto, 2 van para... ya me pasé, 2, bueno, se acabó. Señor, los diezmos, tú me entiendes, Señor, tú eres bueno en los pasivos, Señor. ¿Fiel a Dios? ¿Fiel a Dios? No. Hermanos, yo estoy claro porque lo he visto, lo hemos vivido. Mateo 6:33. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, dice Mateo 6:33. ¿Cómo dice 6:33? Me volví un Ajá. ¿Qué dice Mateo 6:33? Más buscar primeramente, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hasta la comida de los 3 cabezones, hasta el carro, hasta la gasolina que está cara, todo va a ser bendecido cuando yo pongo a Dios en primer lugar. Ese 90 que queda recibe la bendición de Dios. Yo lo he visto y lo invito a que usted lo haga. Ponga a Dios. La viuda de Sarepta viene a mi mente. Había una hambruna total, 3 años. No había llovido en aquella tierra. La gente se estaba literalmente muriendo de hambre. Y llegó el profeta Elías. El profeta Elías llegó a casa de la viuda de Sarepta de Sidón. Y entonces le dice a la viuda: ¿quién está aquí contigo? Ay, profeta, estoy aquí con mi hijito. Bueno, hágame el favor, vaya y me prepara una tortilla. Y la viuda lo mira y dice: profeta, ¿tú no has visto la hambruna que está por ahí? Me queda un puñadito de harina, nada más. Y lo iba a hacer ahorita para dárselo a mí y acostarnos, porque ya estábamos resignados a morirnos. Y entonces el profeta le dijo: ok, siga el plan. Esto es un plan osado, ¿no? El profeta le dice: siga el plan, vaya y haga la tortilla, pero no es para tu hijo, es para mí. Uno cuando lee esta historia uno dice: caramba, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué egoísmo este profeta? El asunto es que este profeta estaba representando a quién? A Dios. Y así hizo, hermano. Aquella mujer fue, hizo la tortilla, preparó, se la trajo al profeta, el cual comió. Y el profeta le dijo: sigue haciendo. Pero es que el profeta, y ya te hice la última. Mujer de poca fe, vaya, sigue haciendo. Cuando la viuda llegó, la tinaja tenía harina, había aceite, había más para hacer. ¿Quiere más, profeta? Tengo mucha hambre, hermana, eche más. Y a medida que sacaba,
más se llenaba. Hermanos míos, Jesús está por aparecer en las nubes de los cielos. Yo no puedo darles fecha, nadie se las puede dar. Pero los invito a contemplar el mundo como está. Los invito a ver lo que está sucediendo en el mundo. El Señor pronto va a aparecer. Maravillosa presencia de Dios. Él vendrá en persona. Y vendrá en persona a buscar a un pueblo fiel. Aplicando el versículo inicial, a buscar un pueblo digno de confianza. Yo no meto en mi casa a alguien que no sea digno de confianza. Y saben, Él viene para llevar a sus hijos a su casa. Y Él no puede llevar allá gente que no sea digna de su confianza. Y el que no es capaz aquí de ser fiel en lo poco, tampoco en lo mucho podrá ser fiel. Porque les anticipo cosas que ustedes ya saben, hermanos. Las pruebas para el cristiano, las pruebas en plural, que se están acercando para el cristiano fiel, son abrumadoras. Las pruebas que se vienen, si tú hoy no eres ni siquiera capaz de guardar el sábado, si tú hoy no eres capaz de darle a Dios el tiempo que le corresponde, si tú hoy no eres capaz de venir a un culto en la iglesia, si tú prefieres quedarte muchas veces en la casa que venir a encontrarte con el pueblo de Dios y Dios, si tú hoy ni siquiera eres capaz de darle la parte que a Dios le corresponde, y Malaquías dice que eso es robarle a Dios, entonces, ¿cómo pretendes ir al cielo alguna vez? ¿Cómo pretendes mantenerte de pie ante lo que se acerca sobre nosotros? Veía unas imágenes dantescas de un megaciclón en Hong Kong, China. Como se mecía el mar. Dice el relato que los edificios temblaban no tanto por los vientos, sino por el vaivén del mar. Yo, primera vez que vivimos un, ¿cómo se llama? Un huracán. Y nos agarró la colita nada más. El bracito allá nos agarró. Como Josué, hermanos, yo declaro en esta hora, yo no sé tú, y le voy a pedir a mi esposa y a mis hijos que se levanten, pero yo y mi casa elegimos servir a Jehová fielmente, con mis defectos, con sus defectos, pero yo y mi casa servimos y elegimos servirle a Dios fielmente. ¿Habrá alguna otra familia en el nombre del Señor Jesucristo que a partir de esta hora se comprometa ante Dios a serle fiel en todo, fiel siempre, fiel a Dios, fiel en todo, en lo poco y en lo mucho, porque Dios se lo merece? Termino diciendo lo siguiente. ¿Creen ustedes, mis apreciados, que Dios merece nuestra fidelidad? ¿Creen que Dios se la merece? Saben, una vez estaba rodilla en tierra, con los dedos clavados en la roca fría del Getsemaní. Él pudo haberse ido, pudo haberle dicho a los ángeles: sáquenme de aquí, no necesito morir por estos pecadores. Pero Jesús fue fiel al compromiso, fiel a avanzar. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Y Él lo dijo: pero que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Y saben, la voluntad del Padre era que Él siguiera, porque había una familia en Lakeland que había que salvar. Son ustedes y soy yo. Luego, al día siguiente, otra vez Jesús ahí colgado en el madero.
Los ángeles, dice Helen White, en El deseo de toda la gente, que los ángeles estaban allí, hermanos, expectantes, como un ejército amarrado, queriendo ir hacia su comandante general y quitarlo de ahí, sacarlo de allí, llevarlo al cielo. No tenía Jesús por qué morir. Y ahí estaban alrededor de la cruz. No podían ellos entender por qué Jesús estaba muriendo así. Hasta que escucharon aquella frase célebre de Jesús y empezaron a entender los ángeles recién. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y finalmente la última palabra dicha por el Señor allá en la cruz, ¿cuál fue? Consumado es. Jesús fue hasta el final por amor a nosotros. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a ir por Él? El diablo está reclamando territorio, pero solamente los que levantemos la bandera de Jesús podremos estar firmes ante todo el vendaval que se viene sobre esta tierra. Bendigo a tu familia en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia que debe respirar paz, que debe respirar concordia, que debe respirar crecimiento, que debe respirar el amor de Jesucristo. Padre querido, gracias por habernos hablado. Gracias, Señor, porque tú esperas de todos nosotros que seamos siervos tuyos fieles. Siervos tuyos dignos de confianza. Que así sea, mi Dios. Por favor, que así sea. Abrázanos a todos y bendícenos en el nombre de Jesús. Antes de sentarse, vamos a colocar un himno, hermanos, con el cual